Gerente de operaciones en Keller Williams O'Barrier. Estamos en compañía de Berlisa Rosemena, gerente administrativa, y John Hanna, gerente general de KW O'Barrier. 3 gerentes, wow. Mucha gente, ¿no? Sí, porque nos gusta crecer, nos gusta compartir, nos gusta interactuar con nuestros asociados. Somos una familia. Somos una familia pequeña, pero grande en corazón. ¿Sí? Entonces, cuando alguien necesita algo, alguno de los 3 tiene que estar ahí. Alguno de los 3 está ahí. ¿Sí? Atendiéndoles, asistiéndoles. Cuando necesitan algo, estamos ahí. Entonces, hoy definimos un tema muy importante para nosotros en nuestro día a día, para los que estamos en bienes raíces y los que pueden incursionar en el negocio de bienes raíces, que se llama contratos inmobiliarios. Toda transacción de bienes raíces se clasifica en diferentes etapas. Toda transacción de bienes raíces se clasifica en diferentes etapas. Etapa inicial y etapa final. ¿Cómo se llama la etapa inicial? Con una C. Etapas. Captación. Un aplauso para Moisés. Cuando digo un aplauso, vamos a hacer un aplauso así. Un aplauso para Moisés. Ya. Un aplauso para Moisés. Primera etapa de toda transacción. Esto es ley sagrada. Toda transacción de bienes raíces se clasifica en 3 grandes etapas. La primera etapa se llama captación. Son etapas que involucran pasos, procesos, ¿sí? Gestiones, actividades, diferentes cosas. Moisés no lo va a decir, pero la segunda etapa de bienes raíces se llama Francisco, Diego, Anli. La segunda etapa, mercadeo, sí. marketing. Esto tenemos que aprendernos de memoria, señores. Y tenemos que aprender todos los pasos dentro de cada etapa. ¿Ok? La primera etapa de captación inicia con un contacto. Con un contacto interesado que convertimos en un prospecto. Un contacto es cualquier random person. 7 billones de habitantes, eso es un contacto. Cuando un contacto refleja interés, hey, tengo un contacto, ese contacto refleja un interés, se llama prospecto. Ahí inicia nuestra etapa de captación. Pasos, llamada, confirmar, email, mensaje. ¿Cómo se llama esa puerta? Cita, reunión, verificación, due diligence, verificación, inspección, qué propiedad está vendiendo, comprando, cita, reunión, conversación, muchas cosas, un mundo. La etapa de la captación cierra con un contrato que le llamamos contrato de comisión. ¿Ok? De ahí, marketing es un mundo. A partir del momento en que nosotros tenemos un contrato de comisión, tenemos la autorización legal para boom. Marketing es un mundo. Si no tenemos un contrato de comisión, ay, yo lo conozco, que es mi primo, ay, yo lo voy a promover porque es mi primo, porque es mi conocido, es mi vecino, es... No. Aunque sea un familiar, fírmame el contrato. Muy mi hermanito, lo quiero mucho, pero si él tiene una propiedad, fírmame el contrato y yo te la vendo, pero fírmame el contrato. Pero oye, pero si somos amigos, no, que si tú eres mi sobrino, no me interesa. Son políticas de la empresa. Tiene que firmar un contrato. Tenemos que ser formalistas. La abuela de vuelve así que su abuela. Mi abuela no me quiere firmar mi contrato. No me lo firma, yo no firmo esa mierda, no. Así no. Yo se lo puse el contrato ahí cuando va a salir. Vamos a ir donde tu abuela para que te lo firmen mañana. Ya lo firmé. Ya lo firmé. ¡Un aplauso para Moy! Ya. Entonces, marketing es un mundo. Marketing se llama estrategias. Hay que aprender a hacer estrategias. Como esto no es el tema de esta presentación, yo los invito la próxima semana a que vengan y podemos desarrollar esto, que me encanta.
que es nuestro día a día. Me encanta 3 veces. Entonces, la tercera etapa, ¿cómo se llama? Negociación y cierre. Marketing, cuando en marketing nosotros conseguimos a alguien que le interesa una propiedad, ahí inicia la etapa de negociación y cierre. Involucra enseñar la propiedad, sentarse, filtrar. ¿Cómo filtrar a un comprador o un arrendatario? Todo un proceso. Son procesos. ¿Cómo hacer un due diligence de un comprador o arrendatario? Due diligence de muchas cosas. Su background, de una persona sana, procedencia del dinero, procedencia legítima. Son muchas de las cosas. Y el cierre no termina, pero es casi la última etapa, penúltima etapa, contrato. Y al final, comisión. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es nuestro inicio y el cierre. Contratos inmobiliarios. Es parte de nuestro día a día. Toda transacción de bienes raíces, esto es una regla sagrada. Toda transacción de bienes raíces pasa por estas 3 etapas. Ah, que si yo la capté hoy y en un día la vendí, perfecto. Pero ¿cómo la vendiste? Algo tuvo que haber de promoción, o alguien tuvo que saber que tú la tenías, o tuviste que decir, hey, tengo. Ese hey, tengo significa marketing. Marketing es un mundo. Entonces, toda transacción, en mis 16 años, 15, en mis 15 años en bienes raíces, toda transacción, 3 etapas. ¿De acuerdo? Estas son las 3 etapas sagradas. Esto puede ser un día o 10 años. Depende de muchos factores. Exageré, ¿no? Depende de muchos factores. Sí, a veces exagero, así que disculpa. Bueno, entonces vamos a aterrizar. ¿Y por qué esto es muy importante para ustedes? Por muchas razones. Entre ellas, tenemos que aprender a revisar, redactar contratos. Pero ¿por qué tenemos que aprender a revisar, leer, redactar contratos si no somos abogados? No les estoy diciendo que tienen que ser abogados, ni pretendan ser abogados. En teoría, en principio, cuando nosotros manejamos un cliente, aquí no hay gestión legal, aquí hay gestión inmobiliaria. Cuando nosotros atendemos a un cliente y a un cliente le da un ataque, nosotros no pretendemos ser doctores. Nosotros llamamos ¿a quién? Al 911. Entonces, cuando tenemos un cliente, ¿por qué pretendemos ser abogados? ¿Correcto? Es muy importante lo que les voy a decir. Pongan atención, por favor. ¿Sí? Muchos asesores inmobiliarios le dicen a su cliente, yo te redacto el contrato, yo te hago el contrato, yo te gestiono esa parte. Tú no necesitas a un abogado. Tú no necesitas a un abogado. Miren lo que puede pasar. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa esta frase? ¿Quién me dice qué significa esta frase? ¿Belisa? Eso. Esa frase significa que algo no me... Estamos como dormidos. ¿Esa frase qué significa? Que algo no me interesa. ¿Cierto? Cualquier cosa. ¿Qué cualquier cosa, John? No me interesa. I don't care. ¿Qué significa esta frase, John? I'm not interested. I'm not interested. No me interesa. Ahora, ¿qué significa esta frase? ¿Quién la lee? ¿Quién me ayuda a leerla alto y claro? No. Alto. Me interesa. ¿Usted No me interesa. No me interesa. Eso. Y luego dice no, me interesa. Eso. ¿Pero qué significa la segunda frase? Me interesa. Que Me sí hay interesa. Es interés. bingo. Entonces, la segunda frase, ¿qué significa, John? I care. I'm interested. I'm interested. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas frases? La compro. Una coma. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si esa coma estuviera mal puesta? La negociación. ¿Qué quiere decir si esa coma estuviera mal puesta? Algo que no le interesa, sí le interesa, o algo que sí le interesa. Yo pensé que no le interesaba porque la coma estaba mal puesta. Entonces nosotros, como no tenemos ese criterio, esa experiencia, esa malicia legal, de que en algún momento, y en algún momento los contratos tienen de 2 a 5 páginas o 8 páginas, en algún momento hay una coma mal puesta y no nos damos cuenta. Pero en algún momento le dimos a nuestro cliente, tranquilo, yo te redacto el contrato, yo te lo hago, tú no necesitas un abogado.
Entonces asumimos esa responsabilidad, ese compromiso. El inquilino no se quiere ir porque había una coma mal puesta que lo protege, afecta al propietario y ustedes le dijeron al propietario, tranquilo, yo me encargo, yo asumo la responsabilidad legal. ¿Sí? Entonces mi recomendación es adoptar este procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Felicidades, el apartamento es suyo, ahora hay que redactar el contrato. Usted tiene abogado. Usted tiene abogado. Propietario, arrendador, arrendatario. Usted tiene abogado. Usted tiene abogado, ¿sí? Una de las partes debe redactar el contrato, ¿sí? Si usted tiene abogado, pídale a su abogado. Usted tiene un modelo, un formato, su abogado tiene su contrato con los términos, porque usted es propietario, usted es el que está alquilando, ¿cierto? Usted tiene abogado, viene de una multinacional, a veces las multinacionales tienen su formato, tiene su abogado, usted puede conseguir su propio abogado, Si en algún momento uno de los dos le dice, no, yo no tengo abogado, me puedes ayudar a buscar a uno, ¿sí? Entonces ahí, en ese momento, nosotros pudiéramos recomendar a un abogado. Pero si el cliente tiene su abogado, no recomienden un abogado porque el cliente ya tiene su abogado. Son principios y normas éticas, ¿verdad, Belisa? Sí. Así mismo es. Ese es el procedimiento. Pero por favor nunca le digan a un cliente, yo voy a ser tu abogado sin ser ustedes abogados. Porque esto puede pasar, ¿sí? Y esto es peligroso. Y esto no es sano, ¿ok? Entonces, ahora John va a leer alto y claro estos 24 puntos. ¿Qué dice ahí John? Contrato de comisión open listing, contrato de comisión exclusividad. Belisa va a leer, John va a leer lo rojo y Belisa va a leer lo negro. Empieza John. Contrato de comisión open listing, contrato de comisión exclusividad. Acuerdo de reserva, oferta de venta, oferta de compra, oferta de arrendamiento. Contrato de promesa de compraventa con promotora. Contrato de promesa de compraventa, propiedad de reventa. Contrato de compraventa, cancelación de hipoteca y contrato de compraventa. Contrato de compraventa y constitución de hipoteca. Cancelación de hipoteca, contrato de compraventa y constitución de hipoteca. Contrato de venta de acciones, cancelación de hipoteca y contrato de venta de acciones. Contrato de venta de acciones y constitución de hipoteca. Cancelación de hipoteca. Contrato de venta de acciones y constitución de hipoteca. Contrato de arrendamiento privado, contrato de arrendamiento registrado en el MIBIOR, contrato de arrendamiento con opción a compra. Anexo a contrato, adenda a contrato, acta de junta de accionistas, junta directiva, junta de suscriptores, fundación, autorización, poder con facultades específicas. Contrato de administración de propiedades, contrato de comisión para propiedades en remate judicial, etc. Yo me cansé, me aburrí de escribir todo eso anoche a las 3 de la mañana. ¿Verdad, Belisa? Sí. Increíblemente, en algún momento, estos son todos los diferentes documentos legales que en algún momento nosotros hemos participado, ¿verdad, Belisa? En 15 años. En algún momento en 15 años hemos tenido que realizar alguna de este tipo de transacciones en las que hayamos tenido que ver este tipo de documentos legales. Y son tantos, son un mundo, y probablemente me faltan algunos. Sesión de derecho. Ahí sí, no está sesión de derecho, lo anoté en este papelito. Sí, aquí dice sesión. El contrato de sesión de derecho. Sí, el contrato de cesión está en el slide número 32, donde dice promotoras. Sí, ahorita lo vamos a ver. Es el último línea donde dice promotoras. Sí, entonces, ¿qué es un contrato? Un contrato convenio es una... Voy a ir un poquito más rápido porque son bastantes slides y es bastante información y quiero que sean como una esponja. Por favor les voy a pedir algo. No anoten nada. ¿Sí? Yo les voy a pedir que guarden sus cuadernos, guarden sus hojas, no anoten nada. Esto está siendo grabado. Para mí lo importante no es que me graben, para mí lo importante es que graben lo que voy a decir, lo que les voy a explicar. Esto está siendo grabado, se va a subir a YouTube, se le va a compartir. Y esta presentación, Marisol, usted se anota en una hoja y Marisol se la va a mandar a su email.
¿Ok? Lo que quiero es que pongan atención a la explicación que vamos a dar. ¿Ok? Entonces, un contrato convenio es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. ¿Ok? Entonces, contrato de una persona, un contrato como una donación o un contrato, hay contratos unilaterales. Nuestros contratos en bienes raíces son contratos bilaterales. Esto es un concepto general sobre contratos o convenios, donde una parte se obliga para con otra. ¿Sí? En bienes raíces, entregar el bien. Concepto general de contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con capacidad jurídica. Tienen que tener capacidad jurídica que se comprometen a realizar un negocio específico. ¿Ok? Un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades es donde media oferta y aceptación. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más en profundo eso. Requisitos esenciales para la validez del contrato. El artículo 1112 de nuestro Código Civil contiene los requisitos esenciales para la validez del contrato. Sin esos requisitos un contrato no existe. Requisitos esenciales son consentimiento, objeto y causa. El consentimiento es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas. El objeto es el bien, la causa es el interés de las partes y la contraprestación de las partes. De acuerdo al consentimiento, según el artículo 1113 del Código Civil, se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación. ¿Ok? Entonces, es muy importante que en algún momento nosotros estamos en esta etapa, negociación y cierre, y en algún momento nosotros desarrollamos esa destreza, esa habilidad de que nuestro comprador arrendatario se ponga de acuerdo con el propietario, y en algún momento nosotros desarrollamos esa oportunidad de oferta y aceptación. ¿Sí? Intermediar entre oferta y aceptación. Intermediar entre oferta y aceptación es un arte, pero más que un arte, es un requisito legal para cumplir con el consentimiento. Nosotros debemos aprender a ser un poquito formalistas. Dentro de la lista de diferentes tipos de contratos que vimos, 24, etcétera, decía carta de oferta. ¿Sí? Si ustedes leyeron, a partir de ahora, yo les pido a ustedes que sean un poquito más formalistas. Cuando ustedes gestionan alguna propiedad con algún compañero, algún colega, acuerdo de comisión compartida. No importa, háganle firmar un acuerdo de comisión compartido, mitad de la comisión. Tienen que aprender, tenemos que aprender a ser un poquito más formalistas con las cosas. La historia, no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado. La historia y la vida a mí me ha enseñado que tenemos que aprender a ser formalistas. La palabra se la lleva el viento. Aunque sea la persona más honorable que ustedes puedan conocer, tienen que ser formalistas. ¿De acuerdo? Un arrendatario o un comprador ofrece un poquito o mucho menos, pongámoslo por escrito, me toma menos de 20 minutos poner esa oferta por escrito, pero me ahorra un mundo. ¿Sí? Así que tenemos que aprender a dejar un poquito la pereza a un lado y esa contraoferta, pongámoslo por escrito, ¿verdad? Aprender a ser formalistas. Apréndanse esto de memoria. Siempre, recuérdense de mí cuando les digo esto. Dejen la pereza a un lado, porque hasta a mí me pasa. Ay no, ya, yo le voy a llamar al propietario y le voy a decir que la contraoferta es $10 menos. Sean un poquito formalistas, dejen la pereza a un lado. 20 minutos, redacten la contraoferta, aunque sean $10 menos. ¿Sí? Redacten y que el comprador o arrendatario la firme. ¿Sí? Eso denota muchas cosas. Denota seriedad y compromiso con el arrendatario comprador. Denota seriedad y compromiso con el propietario de que soy un profesional. ¿Sí? Hago bien mi trabajo. No soy informal. Si yo le llevo una carta de oferta al propietario, ve que yo soy un profesional y me da otra propiedad. Pero si yo le digo al propietario, hey, mira, me están ofreciendo $10 menos. Y cuando él dice acepta, Ali dice, lo que pasa es que tengo 9, ya no puedo darte 10, tengo 9. Entonces yo voy para atrás, hey, mira, hice el intento, pero ahora me están dando 9 porque dice que demoramos. ¿Sí? Entonces tenemos que ser un poquito más formalistas.
El objeto de todo contrato es una cosa determinada en nuestro negocio de bienes raíces, la propiedad. Y la causa en los contratos onerosos se entiende por causa para cada parte contratante la prestación o promesa de dar una cosa o servicio para la otra parte. En los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera. Y según la jurisprudencia debe entenderse que en un contrato de compraventa la causa para el comprador es la adquisición del bien, objeto de la misma, y para el vendedor recibir el precio de la venta. Entonces, ¿cuáles son los tres requisitos esenciales para la celebración de todo contrato? Tres requisitos esenciales: El acuerdo voluntario. consentimiento, objeto y causa. ¿Sí? Entonces, estos 5 puntos nos los debemos aprender de memoria. ¿Verdad, Belisa? ¿Quién nos puede leer alto y claro? Pues lea. Título, descripción de las partes, cláusulas, fecha y firma de las partes. Todo contrato tiene estas 5 partes. Todo contrato debe tener un título. En algún momento alguien escribe un título que no tenga nada que ver con el contenido. Lo que escriba es el contenido, el objeto del contrato, más que el título. ¿Sí? Lo que escriba es el contenido, pero el título debe hacer referencia al objeto del contrato, al contenido. Consentimiento, objeto, causa. El consentimiento se identifica con la firma. El objeto del contrato son las cláusulas. El título debe hacer referencia al objeto del contrato, que son las cláusulas, el contenido. ¿Sí? La descripción de las partes vamos a aprender nosotros ahora de una manera un poquito práctica y un poquito menos aburrida a analizar estas 5 partes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estas 5 partes tienen que aprendérselas de memoria para cada contrato. En algún momento alguien le va a presentar un contrato. En algún momento ustedes van a comprar alguna propiedad. En algún momento alguien le va a querer, como en buen panameño, en algún momento alguien le va a querer meter un golazo. ¿Sí? Así como decimos aquí, ¿verdad? Así hablo yo y disculpen si no les gusta. Si les gusta bien, si no, calladitos es más bonito, mentira. Entonces, vamos a revisar 4 contratos. 1, contratos de comisión, porque contratos de comisión es nuestro día a día. 2, contratos de promesa de compraventa. 3, contratos de compraventa, porque con el contrato de compraventa nosotros cerramos nuestro negocio. El contrato de promesa de compraventa iniciamos el cierre. Con el contrato de compraventa, ¿cuál es la diferencia? Con una promesa, ambas partes se amarran. Con el contrato de compraventa cerramos, y el cuarto, el contrato de arrendamiento. ¿Sí, señor? La lámina anterior. Sí. Entonces, ¿qué nosotros le dijimos a Andrés? Que no tome apuntes. Sí. Andrés. Lo vamos a mandar por email o por WhatsApp. Sí, entonces lo que yo quiero, yo quisiera pedirles que por favor no tomen apuntes. Está siendo grabado por Donato. Un aplauso para Donato. Sí. Nosotros aquí aplaudimos una vez. Un aplauso para Donato. Dígame al que está a su derecha, esto me gusta. Esto me gusta. Dígale al que está a su izquierda, estoy despierto. Sí. Entonces el contrato tiene 5 partes. No apunten nada, pongan atención. Esto está siendo grabado, se va a subir a YouTube, se anotan en una lista y pongan atención. ¿Ok? Entonces, 4 contratos: comisión, promesa, compraventa, arrendamiento. Entre el de promesa y el de compraventa, ¿cuál es el más importante? ¿Por qué? ¿Por qué el de promesa? Porque es donde inicia toda la ¿Cuál es su nombre? Nelly. Nelly, un aplauso para Nelly. Porque sin el de promesa no hay compraventa. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver por qué el de promesa no es importante. Y el contrato de arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa con estos 4 contratos? ¿Quién me lee la descripción de las partes? Wilmer. En el contrato de Wilmer no puede hablar porque estuvo afónico y tuvo gripe hace 2 días. ¿Está bien? Sí. Elizabeth, ¿qué dice el contrato de comisión? ¿Cuáles son las partes? Propietario y agente compañía. Agente, si es un agente independiente, individual, una persona natural, ¿verdad, Elisa? Yes. ¿Qué dice contrato de promesa de compraventa? ¿Cuáles son las partes? El promitente vendedor y el promitente comprador. Pedro, ¿cuáles son las partes del contrato de compraventa? El
promitente, No, comprador, ese es el amor. el comprador y el Pedro vendedor. necesita un café o está dormido o está distraído. Comprador y vendedor. Francisco, Disculpa. ¿cuál es la diferencia entre las partes en un contrato de promesa de compraventa y un contrato de compraventa? Yo le voy a hacer 20 preguntas a cada Uno uno. promete y el otro ya está. Ya- Y el otro ya está comprometido. Hay una promesa. El espíritu de una promesa es que no se vende, no se compra. Se promete vender y se promete comprar. Entonces la denominación de las partes también tiene una denominación. Hay personas que en la redacción de un contrato de compraventa, por error, no le colocan la palabra promitente, vendedor, promitente, comprador y le ponen vendedor y le ponen comprador. ¿Sí? Entonces, hay veces que nosotros hemos participado, hemos tenido un contrato de promesa y las partes dice vendedor y comprador. Las partes no son vendedor ni comprador, porque el objeto del contrato, el espíritu del contrato es una promesa. Entonces, esto nos enseña que la denominación de las partes en un contrato es muy importante. La denominación de las partes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí con este slide que les vamos a pasar por email para que lo anoten, ustedes pueden ver y aprender la terminología adecuada para la designación y denominación de las partes en cada contrato. En el contrato de arrendamiento, Roberto, alto y claro. ¿Cuál es el nombre de las partes en un contrato de arrendamiento? Arrendador y arrendatario. ¿Ok? Los que estamos en bienes raíces no sabemos esto de memoria. Fácil, ustedes me van a decir, esto es piece of cake. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene. ¿Sí? Primera cláusula de estos 4 contratos. ¿Qué dice la primera cláusula? Descripción de la propiedad. Ajá. Óigame, pero es la misma. Piece of cake. Yo sabía esto. Bueno, algunos no lo sabían. La misma. Porque en la primera cláusula común de estos 4 contratos es la misma descripción de la propiedad. ¿Sí? Declara el propietario que es dueño de la finca número tal. Declara el promitente vendedor que es dueño de la finca número tal. Declara el vendedor que es el dueño de la finca número tal. Declara el arrendador que es el dueño de la finca número tal. Es la misma descripción de las partes. Yo sabía eso. Algunos no lo sabían. Yo antes no lo sabía. ¿Sí? Cláusula número 2. Cláusula número 2. ¿Quién me ayuda? Francisco. Ayuda a Berlisa ahí, por favor. Usted que lea alto y claro. Segunda, contrato de comisión, segunda cláusula, interés de vender y servicio de representación. Entonces, en un contrato de comisión, en la cláusula número 1 se describe la titularidad. ¿Qué quiere decir titularidad? Titularidad quiere decir, para que se lo aprendan, y lo van a ver en un video, titularidad quiere decir quién es el dueño inscrito en el registro público. Eso quiere decir titularidad. En Panamá, en nuestra legislación, según nuestro Código Civil, quien no conste inscrito en el registro público no es el dueño. Pero hay un contrato de venta que hace 10 años, hace 2 días firmaste, y ya tú no eres el dueño, pero no está inscrito en el registro público. Tiene que constar inscrito en el registro público. Entonces, titularidad, cláusula número 1, ¿quién es el dueño? Titularidad. El dueño es el que consta inscrito en el registro público en bienes inmuebles. ¿De acuerdo? Esa es la cláusula número 1. Cláusula número 2. ¿Cuál es el objeto del contrato? En todo contrato, por lo general, la cláusula número 2, ¿cuál es el objeto? Hay contratos donde hay personas que colocan diferentes tipos de cosas o informaciones. Por ejemplo, declaran las partes que tienen la capacidad legal, declaran las partes que no han sido penadas por delito alguno, Esas son frases, palabras, párrafos, información que está bien colocar en un contrato, pero no son las comunes. ¿De acuerdo? Un contrato común. Cláusula número 2, el objeto del contrato. En un contrato de comisión, el objeto del contrato es el interés de vender o de alquilar del propietario y nuestro servicio de representación. Ese es el objeto del contrato. En el objeto del contrato de promesa de compraventa, el objeto es promesa de venta y promesa de compra. ¿Sí? En el objeto de un contrato de compraventa, en la cláusula número 2 dice venta, traspaso del título
título de propiedad, ¿sí? Se transfiere, hay una transferencia. Se describe el interés del propietario de vender y la compra del comprador, ¿sí? El comprador paga un precio, que es la contraprestación, que es la cláusula siguiente, pero se describe solamente el interés del comprador de adquirir la propiedad. El objeto del contrato en una venta es transferir el dominio, vender, y el objeto del contrato para un comprador es adquirir el bien, comprarlo, ¿sí? Ese objeto del contrato debe constar descrito en todo contrato. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el fondo del contrato? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Para qué celebran un contrato? Debe constar en la cláusula segunda. Puede ser no, que Manuel dijo la tercera. Está bien, la cuarta, pues. ¿Sí? ¿De acuerdo? Puede ser en la primera, pues. Puede ser que alguien haya combinado la primera y la segunda. Está bien. Pero en el fondo debe constar el objeto del contrato. En algún momento pasa copy-paste, copy-paste, copy-paste y se borra una palabra, una frase, hasta una coma. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y el objeto de un contrato de arrendamiento es dar en arrendamiento y recibir en arrendamiento el bien. ¿Sí? Entonces, cláusula número 3, la contraprestación. ¿En qué consiste el pago? En nuestro contrato de comisión, una comisión por nuestro servicio. En el contrato de promesa, promesa de pago. Como se promete vender, entonces se promete pagar. En una promesa pueden haber otras cláusulas, deben haber otras cláusulas. Se promete pagar y términos de pago. Porque por lo general hay costumbre de que con la firma se realiza un abono, por lo general, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo prometer vender algo y que me paguen en 10 años, que me dé el abono en 10 años, ¿sí? Lo que se acuerde entre las partes. Pero por lo general el contrato de comisión, el contrato de comisión puede morir aquí. Ya no más, es necesario. Contrato de compraventa, cláusula número 3, cláusula número 1, descripción de las partes, cláusula número 2, el objeto del contrato, cláusula número 3, la contraprestación, el pago. Y ya, no hay más nada que hablar. Me traspasas, me vendes, me traspasas, te pago y listo. Ya no hay más nada que decir en una compraventa. Entonces, claro, las formalidades notariales, que se pagaron los impuestos y todo eso, eso lo escribe el notario al final, pero en el contrato ya, más nada. ¿Sí? Y en un contrato de arrendamiento sí hay más cláusulas. El canon de arrendamiento, la cláusula número 3, la contraprestación, objeto, se da el bien en arrendamiento, cláusula número 3, la contraprestación, el pago del arrendamiento, y hay muchas cláusulas. ¿Qué otras cláusulas? El uso residencial, que no puede tener a tantas personas, solo miembros de la familia, término del contrato, obligaciones del arrendador, obligaciones del arrendatario, término, la duración, penalidades, muchas cosas. Entonces, estos dos contratos, promesa y el de arrendamiento, tienen muchas cláusulas y son contratos donde uno tiene que meterle cabeza, un poquito de corazón, pero más cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Quiero preguntar que se puede regresar a la última. Hazme claro, allá le deben escuchar. No entiendo, ok, contrato de promesa y contrato de compraventa. O sea que el número 2 tal vez no lo cumples y el número 3 sí lo tienes que cumplir. Yo no entiendo por qué tienen los dos separados. ¿Alguien más no entendió? ¿Alguien más no entendió, no entiende la diferencia entre un contrato de promesa de compraventa y una compraventa? Porque para mí los dos son promesas. Cuando veo un contrato de compra-venta, Sí. sé que tengo que cumplir con eso. Pero promesa, contrato de promesa. Todo contrato se hace para cumplirlo. Sí. Un contrato no es para incumplirlo. Una promesa es I promise to sell you. Yo te prometo vender algo. Ujú. ¿Sí? Yo no te estoy vendiendo. Yo Ah. te prometo. Es una oferta futura. Ok. Que yo te voy a decir que mañana, por ejemplo, ¿En qué etapa? va a ser? tú tienes un carro, Sí. ¿sí? Entonces tú me vendes tu carro a mí.
Si tú me vendes tu carro a mí, vamos al municipio, inscribimos el traspaso y te pago en el municipio. Eso es compraventa. Eso es compraventa. Vamos al municipio. Si no vamos al municipio y hacemos un papel, tú no me has vendido tu carro. Tú me has escrito que me vendes tu carro. Vamos al municipio y tú haces efectivo la venta, inscribiéndolo y entregándome las llaves. Eso es venta. Promesa de venta de tu carro. Tú me dices, hey, te prometo vender mi carro y te entrego las llaves, úsalo. Dame un abono y después te lo vendo. ¿Puedes decir cuál es la? Sí. Kyle's an Hay una option. diferencia importante. ¿Cuál es tu nombre? Kyle. Kyle. Hay una diferencia importante. Cuando la persona contrata la promesa, es porque aún no tiene completa la contraprestación. Y la promesa de compra-venta te da un plazo prudente para que tú puedas completar esa contraprestación para que sea una compraventa final. O sea, que la transferencia va a suceder en 3 meses. Puede ser Exacto. 30 días, 30 meses. Yo prometo venderte, lo que hace que yo saque el bien del mercado mientras tú completas tu contraprestación, que en la mayoría de los casos para las transacciones de bienes raíces es poder contratar una hipoteca. Entonces, mientras tienes la contraprestación completa para que ese contrato sea final, yo prometo venderte, lo saco del mercado, no se lo voy a vender a nadie más, y tú me vas a dar algo a mí como contraprestación, pero no es la contraprestación completa, para que yo lo saque del mercado. Si yo no quiero cumplir eso, entonces va a haber una cláusula de penalidad ahí, que normalmente es que tienes que devolver las arras, que es el abono, y una suma igual, porque te quisiste salir. De repente te llegó alguien que te está vendiendo, te está comprando por 100.000 más, habría que ver si te conviene. Y el otro tiene la contraprestación en ese contrato de que si no llega a conseguir la contraprestación completa para que se convierta en final, corre el riesgo de perder ese abono o arras imputables al precio de venta. Un aplauso para Belisa. Eso. Entonces, Kyle, sí, una promesa es una oferta de compra, una oferta de venta, y el objetivo es cierto, es sacar la propiedad del mercado, entre otras cosas. Abonar, enganchar. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, yo también entiendo que la promesa sirve para ambas partes, porque el propietario también tiene que cumplir una fase, tiene que cumplir una fase de documentación, de pago de impuestos y de otros, digamos, aspectos formales y administrativos. Una fase de promesa, obligaciones y beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Obligaciones y beneficios. Tú no puedes, es difícil que tú llegues directamente a un contrato de venta puro, digamos, en un solo año, en una fosa. De acuerdo. Entonces, A menos que es una venta de acciones. esa promesa Pero en sirve- venta de acciones también hay promesa de venta. esa promesa sirve usted para puede que las dos prometer- partes se preparen. Usted puede prometer lo que quiera hasta matrimonio. ¿Cuál es la diferencia entre matrimonio y promesa de matrimonio? Casarte. Eso. Entonces, Cuidado que esto miente. ok, descripción de las partes. Vamos a ver si me ayudan con las preguntas al final o si son rápidas, sí, por favor, porque es bastante material que quiero compartirles, que tengo aquí y aquí. Sí, sí. Entonces, descripción de las partes. ¿Qué quiere decir descripción de las partes? Es la comparecencia, lo que llamamos la comparecencia. En todo contrato, nosotros leímos 5 partes. ¿Quién se lo sabe de memoria? Título, descripción de las partes. Entonces ya el título es de qué se trata el contrato. ¿De acuerdo? Lo que dice aquí arriba. Este es nuestro título. Apréndanse este título de memoria. Entonces ahora vamos a revisar la descripción de las partes. Entre los suscritos, Juan Pérez, varón panameño, comerciante casado. ¿Por qué dice casado en negrita? Porque el registro público puede rechazar Exacto. por falta del estatus. Según nuestro registro público, la descripción de las partes en una escritura pública debe constar el estado civil. Hay veces que se nos pasa porque copiamos, pegamos y como en los contratos no es simple y en los contratos de arrendamiento y en otro tipo de documentos legales no es requisito indispensable colocar el estado civil de las partes. Entonces a mí me gusta colocarlo, el estado civil de las partes siempre. Porque es requisito indispensable en una compraventa inscrita en el registro público para poder que se inscriba en el registro público, describir el estado civil de las partes, por eso lo puse en negrita. Entonces, mayor de edad, portador. ¿Por qué mayor de edad? Porque debe tener la capacidad legal. Portador de la cédula de identidad número tal o el pasaporte, dirección, domicilio, información de contacto. Entonces, en este ejemplo, son 2 partes en este contrato entre los suscritos, porque son los que suscriben, actuando en nombre y representación de una sociedad. Entonces, ¿qué dice en negrita abajo? Debidamente facultado para este acto según acta de junta de accionistas.
Ok. Hay un término legal que se llama legitimación. ¿Qué quiere decir legitimación? Legitimación quiere decir que alguien está legalmente facultado para realizar dicho acto. ¿Ok? Entonces, nuestra legislación dice que en una sociedad, la sociedad se constituye por dos o más personas. Hasta el hecho de ser accionista de una sociedad, representante legal, no necesariamente le faculta para representar a la sociedad. ¿Sí? Una sociedad, el documento por medio del cual una persona consta legalmente facultada para representar a una sociedad que se constituye por dos o más personas, es a través de o un acta de la sociedad, si se han emitido acciones, junta de accionistas; si no se han emitido acciones, junta de suscriptores, o un poder. El otorgamiento de ese poder debe incluir también un acta de la sociedad. ¿Sí? Si no consta dentro de la comparecencia, esto se llama la comparecencia, la descripción de las partes. Si no consta dentro de la comparecencia que el que representa a la sociedad, si no consta dentro de la comparecencia que el que representa a la sociedad está debidamente facultado, y hay que describir cómo está facultado, o por un acta o un poder inscrito en el registro público, esa comparecencia puede ser anulable por falta de legitimación, falta de facultad legal para comparecer y representar a la sociedad. ¿Sí? Son términos un poco jurídicos que pueden aprender un poquito fácilmente, entendiendo de que el que representa a una entidad, ya sea sociedad o fundación de interés privado, debe tener facultad, debe estar legítimamente facultado, autorizado, mediante o un acta o un poder. ¿De acuerdo? En adelante denominado el propietario, el promitente vendedor, el vendedor o el arrendador. En esos contratos, en los 4 contratos, es la misma comparecencia, es la misma descripción de las partes. O sea que el encabezado siempre va a ser el mismo. Y la otra parte, Mary Anderson, es un nombre así, mujer comerciante soltera, portadora, nacional de Estados Unidos. ¿Por qué nacional de Estados Unidos está en negrita? Cuando una de las partes es nacional de un país donde el idioma, apréndase esto de memoria. No le voy a pedir que lo repitan como una poesía, pero deberían practicarlo. Cuando una de las partes es nacional de un país donde el idioma oficial sea el distinto al español, en la comparecencia de las partes siempre hay 2 opciones. No pueden eliminar una de las dos ni las dos. Tiene que haber una de las 2 opciones. Cuando el que comparece es nacional de un país donde el idioma oficial es distinto al idioma español, tienen la opción 1 de que fue asistido por traductor público autorizado, y la descripción del traductor, el nombre del traductor y el número de licencia, o que es extranjero o esa persona residente o esa persona nacional de un país donde el idioma oficial es distinto al idioma español, entiende el idioma español. Tiene que declarar. Declara entender el idioma español. Quien declara entender y comprender, no necesitar intérprete por comprender el idioma español. Esas son las 2 opciones. Si no colocan esta frase, esta comparecencia, esa legitimación supuesta es anulable en un proceso judicial y se cae el caso. Su cliente pierde el caso por falta de legitimación, por falta de escribir que está legítimamente facultado en una sociedad, y lo de el idioma. Y muchas veces hay contratos que cometen este tipo de errores. Copiar, pegar y se nos olvida. Y esto es muy delicado. ¿De acuerdo? Entonces también les voy a dar un dato de que en algún momento ustedes van a encontrar a alguien que les diga: bueno, yo soy dueño de una propiedad
Y en esa propiedad es dueña una sociedad. ¿Ok? Es dueña una sociedad. Cuando quien vendió la propiedad traspasó la propiedad a nombre de la sociedad, se tuvo que haber hecho un acta donde se autoriza la compra. No necesariamente, pero por lo general se hace un acta de junta de accionistas donde se autoriza la compra del comprador. ¿Sí? Entonces ahora este accionista lo contrata a ustedes para que le consigan un comprador. Pero ese accionista les dice a ustedes, yo no quiero pagar el 5% de impuesto de ventas, yo quiero vender las acciones, salud, pero no quiero vender las acciones, yo quiero cambiar la junta directiva. Y pongan en el contrato que nunca se han emitido las acciones. Pero cuando el vendedor te vendió en este contrato de compraventa, se hizo el acta donde se emitieron, constaba de que las acciones estaban emitidas, porque en el acta donde se inscribió en el registro público esa escritura, existe un acta de autorización de compra, porque la sociedad fue la que compró. ¿Sí? Entonces, en algún momento, si alguno de ustedes que están en bienes raíces han pasado por este tipo de situaciones, porque nosotros hemos pasado por este tipo de situaciones y seguimos pasando por este tipo de situaciones, donde quieren solo cambiar la junta directiva a un comprador sin haber verificado de que ya conste en el registro público un acta, y eso es fraude. Nosotros no participamos en este tipo de fraudes. Entonces, un consejo, tengan cuidado. Entonces la comparecencia es muy importante, describirla como es y como debe ser, y hacer las cosas correctas y evitar cascarones. ¿Sí? Así como en todo negocio hay que tener cuidado, ¿sí? Aquí también tenemos que tener cuidado. ¿Sí? No, ¿qué pasa si se emitieron las acciones? ¿Cómo se resuelve ese caso? ¿Qué pasa si se emitieron las acciones? Ajá. ¿Cómo se...? ¿Sí? ¿Qué pasa si el vendedor traspasó y cuando este accionista que ahora está vendiendo compró, inscribió en el registro público un acta donde conste que se emitieron las acciones, y él hizo un acta de autorización de compra, y ahora que vendió, todas las partes autorizaron la venta, y el abogado y el broker y todos participaron en la venta, donde fue un cambio de junta directiva y nunca se pagó el impuesto de venta de acciones? Ahí hay un fraude y ahí hay un problema. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve eso? El primer paso es, ahí hay una iglesia. Ese es el primer paso. Es lo que yo siempre hago, haya o no un problema. Y lo bonito es que está cerca. Haya o no un problema es lo primero, ¿verdad, Andrés? Es lo primero que yo siempre hago, dar gracias. ¿Verdad, Elisa? Sí, siempre va. Siempre hay que dar gracias. Y lo segundo, sí, hay que resolver ese problema. Sí, ese problema se puede resolver de muchas maneras. Una manera es, antes de que ocurra un problema, inicie un problema, cuando uno identifica esa situación, uno va a la notaría y uno hace un acta de corrección y uno le pide al vendedor, que es quien debe asumir los impuestos de venta, que pague el impuesto. Caso resuelto. La manera es entonces simplemente hacer una venta regular, no de acción, no de traspaso de acciones, sino... Se puede hacer una venta de traspaso de acciones, pero uno tiene que aprender a hacer un CSI, no aparentar ser un abogado si uno no estudió 5 años de Derecho en la universidad. ¿Sí? Somos asesores inmobiliarios, ya eso lo explicamos, y que un abogado asuma la responsabilidad legal del trabajo. Nosotros estamos aquí para vender y hacer plata. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito delicado. ¿Sí? Me encanta esa pregunta porque nos gusta hacer lo correcto. ¿Sí? Entonces, después de la comparecencia de las dos partes, cuando se describen las dos partes, aquí ustedes pueden ver y aprender, con esta lectura, ustedes pueden ver y aprender cómo se describen las partes en un contrato, para que conste la legitimación. Porque esto es importante. ¿Sí? Todo un contrato es importante porque un contrato amarra las partes, un contrato formaliza la voluntad de las partes, y según nuestro Código Civil, ahorita se lo voy a explicar qué contratos deben constar por escrito y qué contratos deben constar inscritos en el registro público. Un contrato de comisión puede ser verbal, ¿sí? Pero como desafortunadamente hoy día
hay un poquito menos honorabilidad que en los tiempos antiguos, entonces tenemos que ser formalistas y tener todo por escrito. Pero no necesariamente un contrato de comisión debe contar por escritos. Ahí puede haber otros términos de prueba. Tengo dos testigos que usted me prometió una comisión. 2 testigos. ¿Sí? Eso es válido. ¿Sí? Entonces, después de la comparecencia, en la comparecencia las dos partes, puede ser 2 o más partes, pero en la comparecencia de las partes, acordamos celebrar el presente contrato de comisión, contrato de promesa de compraventa, compraventa, arrendamiento, de acuerdo a las siguientes cláusulas, dependiendo del contrato que se esté celebrando. Entonces, en cada uno de los 4 contratos que estamos revisando, la comparecencia y la descripción de las partes es la misma. Entonces, a veces nosotros vemos un contrato de arrendamiento, ay, yo no sé cómo se hace, es lo mismo que el contrato de comisión, es un contrato de promesa, es lo mismo. Lo único que cambia, aquí dice, el propietario en un contrato de comisión, en una promesa el promitente vendedor, el vendedor y el arrendador. Y en un contrato de comisión, el agente de bienes raíces, la compañía, la promitente del vendedor, la compradora o la arrendataria. Es la misma comparecencia, es la misma descripción de las partes. Oh, pero no habíamos caído en cuenta que solo cambia la designación de la persona. ¿Cómo se denomina de aquí en adelante? Ah, yo no me había dado cuenta. Ahora ya sé. Es la misma cosa. En un contrato de comisión, la designación de las partes, igual. ¿De acuerdo? Acordamos celebrar el presente contrato de, y ahí le ponemos el nombre del contrato, de acuerdo a las siguientes cláusulas. Y ahora viene lo bueno. ¿Sí? Ya nos comimos la sopa, ahora viene el plato principal, las cláusulas. Hay una pregunta. En el caso de los datos personales, tales como el teléfono y el email, yo normalmente lo he visto es al final del contrato. Pregunto, ¿legalmente tienen que ir aquí en la descripción? No tiene que ir en la descripción. Requisito legal, solo nacionalidad, puede ser profesión, estado civil, identificación, cédula o pasaporte. El email o el teléfono de la persona no es requisito legal indispensable. ¿De acuerdo? Pero la descripción, la ley habla que las partes deben contar la descripción de las partes. Entonces, a mí me gusta colocarla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito por encima del contrato de comisión. El contrato de comisión, la cláusula número 1, declara al propietario que es dueño del folio real, antes llamábamos finca, ahora folio real, con código de ubicación. Entonces, ¿qué pasa? Toda propiedad tiene un número de finca, un número de folio real, ¿correcto? Hay propiedades, el folio real es un número que en el registro público individualiza e identifica las propiedades tituladas y las clasifica o las organiza de una manera en que las independiza de otras, las separa de otras. Entonces, una finca no debe ser igual a otra, pero sí pueden haber fincas con el mismo número, pero con diferentes ubicaciones. Entonces, el código de ubicación de la finca es muy importante que se coloque el número de la finca y el código de ubicación. Inscrita en la sección de la propiedad horizontal. En el registro público hay 2 secciones relacionadas con bienes inmuebles. 2 secciones diferentes. Una sección se llama la propiedad y otra sección se llama propiedad horizontal. ¿Qué quiere decir propiedad horizontal? Propiedad horizontal quiere decir que la propiedad ha pasado por un proceso de incorporación a PH en el Ministerio de Vivienda, y ese proceso de incorporación a PH, luego de ser aprobado en el Ministerio de Vivienda, fue inscrito en el registro público y nacieron unidades. ¿Sí? Esas unidades se han incorporado al régimen de propiedad horizontal y se han registrado de la sección de la propiedad a la sección de propiedad horizontal PH en el registro público, y ahí es donde constan inscritas. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes investigan en el registro público, ¿quién ha hecho investigación en el registro público? ¿Quién no ha hecho investigación en el registro público? Sí, muy pocos no han hecho, ¿ok? Los que no han hecho investigación en el registro público, el que quiera, la próxima semana podemos hacer un taller sobre investigación en el registro público muy bueno. Les puede enseñar a investigar muchas cosas, encontrar muchas cosas.
cómo descargar documentos escritos gratis, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto tiene varios colores? Para ayudarnos a describir, ayudarnos a aprender a describir adecuadamente una propiedad, no porque me gusta colorear. Mi hijo tiene 12 años y me gusta colorear, pero esto no lo hizo mi hijo, lo hice yo. Declara al propietario que es dueño del folio real, entonces el color azul nos describe la información inscrita en el registro público, la información legal, consistente en la unidad departamental número 16A del edificio PH o barrio Pablo. La parte verde nos describe la información física de la propiedad ubicado en calle 55, avenida Samuel Lewis o Barro. La parte roja nos describe la ubicación de la propiedad. ¿Sí? Entonces es importante que coloquen esta información. El requisito legal indispensable es el número de finca, el folio real. ¿Sí? Pero es bueno que se describa adecuadamente la propiedad. ¿De acuerdo? En adelante denominada la propiedad. Entonces, como nosotros vimos en el slide de los cuadros, la cláusula 1 es igual en los 4 contratos. Los 4 contratos tienen esta misma cláusula. Declara el propietario, ¿sí? En el contrato de arrendamiento declara el arrendador. En el contrato de promesa declara el promitente vendedor. En el contrato de venta declara el vendedor que es dueño de esta propiedad. En la cláusula 1 de los 4 contratos, hasta en el contrato de comisión, en nuestro contrato de comisión, que es nuestro día a día, algunos de nosotros hacemos 10 contratos, los felicito, 10 contratos de comisión todos los días, ¿sí? Bueno, en los demás contratos es la misma cláusula. La cláusula segunda de nuestro contrato de comisión declara el propietario que contrata a la compañía para promover la propiedad y conseguir a un cliente interesado, en adelante denominado el cliente. El objeto del contrato. Lo vimos anteriormente, que la cláusula segunda es nuestro objeto de contrato. Cláusula tercera. Declara el propietario que se compromete a pagar a la compañía una comisión del 5% del valor de venta en caso de venta y un mes de alquiler en caso de alquiler por un año o menos por la transacción que se celebre entre el propietario y el cliente referido por la compañía. Todo pago realizado por el cliente a la compañía generará el cobro de parte de la compañía y pago por el cliente respectivo y TBMS contra entrega de la factura fiscal correspondiente. ¿Ok? Entonces esta es una cláusula estándar en nuestro contrato de comisión que identifica nuestra comisión. Entonces, hoy a las 3 de la mañana se me ocurrió un párrafo agregarles que va a ser un regalito por haber venido a esta charla. A veces no hay regalito, pero hoy les voy a dar un regalito como señal de agradecimiento. ¿Sí? Hoy a las 3 de la mañana. Adicional, el propietario pagará esta comisión descrita, es decir, 5% del valor de venta en caso de venta y un mes de alquiler en caso de alquiler por un año o menos por cualquier otro negocio que se celebre con el cliente, es decir, si se realiza otra venta u otro alquiler o si se renueva el mismo alquiler. ¡Boom! ¿Ya escuché? Música. ¿Sí? Tienen un minuto para tomarle una foto. Esto, ese regalito no te lo acepta todo el mundo. Correcto. Este regalito no lo acepta todo el mundo, pero la historia y la vida nos ha enseñado que cómo consta el acuerdo de voluntades, consentimiento, si hay un acuerdo de voluntades, oferta y negociación, depende de ustedes ofrecerlo y que el propietario lo acepte. Y si el propietario lo acepta, ¿por qué no? Si yo soy propietario y usted viene donde mí y usted me dice, hey, la comisión estándar es un mes de alquiler, y usted me dice, hey, usted me va a traer un ejecutivo de una multinacional y usted quiere por cada año que él renueve un mes de alquiler, y yo soy consciente y usted me lo dice antes, y usted no me quiere meter un golazo, y usted es honesto conmigo, usted me dice, y antes de yo aceptar, y antes de yo decir sí, usted me dice, yo tengo la oportunidad de pensarlo si sí o si no, y si yo lo acepto, y yo soy una persona honorable, y yo cumplo mi palabra, ¿por qué no? Eso no es un golazo, es una habilidad, una destreza. ¿Cuánta gente no va a zona libre y vende un producto ganando 1 centavo y después lo vende ganando $5?
Eso es habilidad, destreza. ¿Sí? Aquí no se está hablando de jugar vivo, aquí no se está hablando de engañar, aquí no se está hablando de ocultarlo y meterle un golazo, meterlo en la página número 2, no. Aquí no se está hablando de eso. Pero es una oportunidad, es un regalo para ustedes. ¿Sí? El que quiere recibe el regalo. Declara al propietario que acepta que el cliente pague directamente. Esto es regalo número 2. A las 3 de la mañana. Declara al propietario que acepta que el cliente pague directamente a la compañía el monto de la comisión de bienes raíces acordado, descontado del pago que deba realizar el cliente al propietario, y autoriza a la compañía a recibir dicho pago directamente del cliente sin ningún tipo de reclamo. Esto no es un golazo. Hay muchos propietarios que han aceptado que uno ponga su comisión dentro del contrato de promesa de compraventa. Pero si yo lo pongo, si yo tengo la oportunidad de ponerlo por escrito en el contrato de comisión, cuando llegue el momento de que haya que redactar el contrato de promesa de compraventa, ya me lo prometí. Pero a veces por pereza no hacemos ese esfuerzo, ese ejercicio y no lo ponemos, o por pereza, por descuido, por ignorancia, por desconocimiento, o porque no les di ese regalo antes, y no lo ponemos en el contrato de promesa, o no tenemos esa oportunidad. Ahora ya tienen mi regalito, mis 2 regalitos. Y esos 2 regalitos son de corazón para ustedes. Esos 2 regalitos son de corazón para ustedes. ¿Verdad, coach? Ese es un intento. ¿Ah? Ese es un intento que debe hacer uno. Un intento, claro. ¿Por qué? La peor Porque diligencia es la que no se hace. Gracias, Elizabeth. Sí, porque ellos no lo ¿Sí? aceptan siempre. Esa es una, ¿Quién tiene el sartén por el mango? Hoy día, como está la situación, si usted me trae un cliente y usted me pide eso, yo le digo, ¿por qué no? Dale, así menos tú me tienes que tocar la puerta, así menos cuando yo recibo el dinero tengo que pagarte, dale, descuéntalo, si hiciste tu esfuerzo, hiciste tu trabajo, dale, es tu derecho. Pero no lo hagas sin decirme. Eso sí, ahí está la clave. Sí. Y si está por escrito, consta por escrito que te lo dije. O que por lo menos, mira, aquí está el contrato, revísalo. Incluí esto y esto y esto. La confianza. Lo importante no es cerrar un negocio, lo importante es tener un cliente para siempre y contento, y que vea que uno es un profesional, que uno no se aprovecha y que uno cuida lo suyo, porque en algún momento alguien se va de crucero. y eso se ve. Hasta el mejor cliente se va de crucero. ¿Y entonces qué uno hace? ¿Esperar? No. Eso se ve en los contratos de venta también. En algunos. En algunos. Sí. Contrato de promesa de compraventa. Aquí voy un poquito más rápido porque es bastante la información que tengo aquí y aquí. Entonces, descripción de las partes del contrato de promesa de compraventa. Es la misma. ¿Sí? Es la misma descripción de las partes. ¿Ok? Entonces, como ya vimos esto, cláusula número 1 del contrato de promesa de compraventa. Declara el promitente vendedor que es dueño de la finca tal. En adelante denominada la propiedad. La misma cláusula número 1 en el contrato de promesa de compraventa. Cláusula número 2, declara el promitente vendedor que se obliga a vender. Se obliga, no que vende. Sí promete. Se obliga a vender, promete vender. Y el promitente comprador se obliga a comprar la propiedad bajo las condiciones establecidas en el presente contrato. Cláusula número 2 describe el objeto del contrato. Pongan atención porque le voy a hacer un examen al final, ¿sí? Con evaluación. Cláusula número 2 describe el objeto del contrato. ¿De acuerdo? Cláusula número 3. Declara el promitente comprador que que promete pagar al promitente vendedor el precio de venta de la propiedad en la suma total de $100,000, que se pagará de la siguiente manera. Cláusula número 3 consta la contraprestación. En el contrato de comisión, el pago de la comisión. En el contrato de promesa de compraventa, el pago de $100,000 por la... Prometo pagar $100,000 por la compra de la propiedad de la siguiente manera. Entonces es usual que se describa la forma de pago, y ahí les voy a enseñar el regalito número 3, número 2 de la forma de pago. Entonces esos $100,000 yo lo desglosé así: la suma de $10,000 pagados a el promitente vendedor a la firma del presente contrato de la siguiente manera. La suma de $5,350
en concepto de comisión de bienes raíces a nuestra compañía de bienes raíces, desglosado del abono, descontado del abono directamente, y el saldo, que es 4.650, pagados a la firma del presente contrato al promitente vendedor. Llegó mi amigo Pedro. Yo quisiera darle un aplauso a Pedro. ¡Un aplauso a Pedro! Probablemente futuro ministro de Vivienda. Mejor sigamos con él. Bienvenido, Pedro. Gracias, gracias. Entonces, esta es la primera etapa de pago al momento de la firma, y el saldo mediante carta de promesa irrevocable de pago emitida por un banco, que será entregada al promitente vendedor al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, desde la firma del presente contrato de promesa de compraventa. Entonces, aquí hay muchos hechos importantes, que hay veces que los contratos no mencionan fecha de entrega de la carta de promesa. Por eso lo puse en negrita. Tanto copiar y pegar, copiar y pegar. Fecha de entrega de la carta de promesa. ¿Sí? Hay veces que se nos escapa. En algún momento ustedes van a ver un contrato que no tenga esa fecha. No debe haber una fecha incierta, no debe haber una fecha indeterminada. Las fechas deben ser ciertas y las fechas deben ser determinadas. La cual será efectiva una vez se haya inscrito en el registro público el contrato de compraventa de la propiedad y conste el traspaso real efectivo a nombre del comprador. ¿Ok? Entonces, esta es una cláusula más o menos que puede explicar, no más o menos, esta es una cláusula que explica la descripción de las partes. ¿Sí? Es práctica usual en nuestro país que se pague un abono a la firma. Es práctica usual en nuestro país que los promitentes vendedores no firmen un acuerdo, no saquen la propiedad del mercado sin haber recibido en su bolsillo un abono. Para que ustedes escuchen y entiendan, hay otros países que esto no funciona así. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, los gringos no están acostumbrados a que el vendedor reciba un dinero en su bolsillo. Los americanos y otros países hacen que el promitente vendedor firme, se comprometa, saque la propiedad del mercado, el promitente comprador firme y prometa comprar, promete vender, promete comprar, y él pone el abono en un escrow, en un tercero. Porque si está en el bolsillo de él y si después él incumple, hay penalidades que ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, hay extranjeros que vienen de un país donde se acostumbra a hacer los negocios de una manera distinta a Panamá. ¿Sí? Aquí eso no quiere decir que aquí no se haga de una manera distinta. ¿Correcto? Hay notarios que son custodios de abonos. ¿Sí? Hay diferentes tipos de transacciones. Si alguno de ustedes ha participado en ese tipo de transacciones diferentes de las comunes, esta es una transacción común. ¿De acuerdo? Donde hay un abono y el abono va directo al bolsillo del vendedor. Tocata. Voy a celebrar, ¿sí? Las cantinas llenas, ¿ok? Entonces, fechas. ¿Qué dice aquí? Fechas. Esto es muy importante. Esto también, ¿pueden tomarle fotos? Esto también, si ustedes tienen esta batería, esto es una batería que hice también a las 3 de la mañana. Esta batería, en algún momento hasta a mí se me olvida alguna de estas fechas. Fecha importante, firma del contrato de promesa de compraventa. Si el contrato de promesa de compraventa no dice fecha, entonces ¿cuándo inicia? Si dice que a los 3 meses debe terminarse, debe cerrarse, debe firmarse la compraventa, y si no tiene fecha de inicio, ¡boom! Problema. Entonces, la primera fecha importante es la fecha de la firma del contrato de promesa de compraventa, donde consta el inicio de nuestro compromiso, el inicio de la relación contractual. La fecha de la firma del contrato de promesa de compraventa es importante. En mis 15 años en bienes raíces vi uno sin fecha de firma. ¡Boom! Problema. ¿Por qué? Bueno, segunda fecha importante, fecha de entrega del abono. Obviamente, obvio, por lo general es al momento de la firma. Obvio. Pero en algún momento van a ver un contrato donde el abono no se entrega a la firma. Y no dice cuándo. Pagará un abono. ¿Y entonces cuándo? Ah, no lo pusieron y no lo pagó porque dio una excusa, firmaron y dio una excusa que tiene que ir al banco a certificar el cheque. ¿Y ahora? ¿Quién le exige que pague el abono? Si no dice fecha, no dice que será pagado a la firma del contrato. Bueno, cascarón. Nos confiamos.
y ya se firmó. Y ahora, golazo. Eso pasa. Segunda fecha importante, entrega del abono. Tercera fecha importante, entrega de la carta de promesa irrevocable de pago. Mucho, en 15 años en bienes raíces, yo he visto muchos contratos donde la carta de promesa irrevocable de pago no tiene fecha. ¿Verdad, Lisa? Sí. Ha pasado. ¿Sí? Entonces, si usted, ¿por qué esto es importante? Porque usted dijo que el contrato de promesa es más importante. ¿Quién dijo? ¿Sí? El contrato de promesa es más importante porque sin el contrato de promesa puede caerse una compraventa. Si se cae la compraventa, no hay comisión. Entonces, si el contrato de promesa se hace, como decimos en inglés, bulletproof, dummy proof, bulletproof, ¿verdad, John? ¿Sí? Hay que hacerlo bien hecho. Entonces tenemos una compraventa perfecta, bien hecha, que nos protege. ¿De acuerdo? Cuarta fecha importante, fecha de entrega de todos los documentos del vendedor. Si no se le pone fecha cierta para que el vendedor entregue todos los documentos para el cierre, que son requisitos previos indispensables para que el notario cierre la escritura, entonces nunca va a cumplir. Salud. Entonces se va a trazar la fecha de cierre, fecha de entrega de los documentos. ¿De acuerdo? Quinta fecha, fecha de firma del contrato de compraventa. En 15 años creo que he visto 3 contratos sin fecha de firma, sin fecha de cierre, absurdamente. En 15 años he visto 3. ¿Carissa ha visto? Sí. Sí. ¿Alguno de ustedes ha visto? ¿Sí? Esto es muy importante, muy peligroso, muy delicado. Que un contrato no tenga fecha de cierre, ¿verdad? Sexta fecha importante. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda a leer? Fecha de entrega de las llaves. Díganle al de su derecha, estoy despierto, estoy despierto. ¿Sí? Por favor. Por favor. Fecha de entrega de las llaves. El momento en que el promitente vendedor haga efectiva la carta de promesa de pago. ¿Ok? Por lo general, un comprador quiere recibir las llaves cuando firma. Un comprador dice, hey, te entrego la carta de promesa, dame las llaves. Hey, vamos a firmar la escritura, dame las llaves. ¿Qué debe hacer un vendedor? No. ¿Y por qué? Porque esto es importante, que las llaves se entreguen al momento en que el vendedor haga efectivo la carta de promesa. Porque se puede caer en la venta. Todavía hay chance que se caiga en la venta. No necesariamente. Cuando él es el promitente comprador, él es el promitente vendedor, su responsabilidad es pagar los impuestos. Ya. Firma y él no tiene que hacer más nada. El promitente comprador firma, entrega la carta de promesa y él debe gestionar con su abogado y su banco, inscribir en el registro público el traspaso. Todos los compradores tienen la responsabilidad por costumbre, por práctica, procedimiento, gestionar el traspaso. Si él tiene que gestionar el traspaso y él recibe las llaves cuando firma la escritura, No lo hace. Se puede. así gestiona el traspaso. Pero si él no ha recibido la escritura, rápido porque te necesito las llaves. ¿Me explico? ¿Sí? Eso pasa. ¿De acuerdo? Entonces la fecha de la entrega de las llaves, si la fecha de la entrega de las llaves es antes de que se inscriba y cuando él firme, tú quieres tu plata, espera un mes. El banco todavía. Y él todavía esperando un mes a que se inscriba el traspaso y el banco le pague todavía. Y después de 2 meses, hey, mi plata, ya está viviendo, ya te entregué las llaves. No es culpa mía, el banco. ¿Sí? No entreguen las llaves hasta que el banco del comprador le pague. El banco del promitente comprador le pague al promitente vendedor. Porque si se entrega la llave después, se va a mover. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces muchas llaves se entregan antes. Entonces, penalidades. En el contrato de promesa, en caso de que el promitente comprador decida no firmar la escritura de compra-venta, dentro del plazo señalado, el promitente vendedor tendrá derecho a retener en concepto de única indemnización las sumas pagadas como abono. Entonces, esta es la redacción de la cláusula donde el comprador desiste
Los abonos realizados al vendedor, el vendedor se los queda. Se nos cayó el caso, se nos cayó la venta. El vendedor se queda con los abonos. Penalidad para el comprador. Penalidad para el vendedor. En caso de que el vendedor desista, si el vendedor desiste, el vendedor deberá devolver el abono más una suma igual adicional. La penalidad para el vendedor es la suma igual adicional. Si fuera solo devolver el abono, eso no es una penalidad. La penalidad para el vendedor es devolver una suma igual adicional, y esta es la redacción de la cláusula de ambas penalidades. En algún momento ustedes van a ver un contrato donde hay un golazo, donde el abogado del vendedor le quita la penalidad al vendedor y le dice solo devolver la suma dada en abono. Entonces tienen que tener cuidado porque un contrato tiene que ser bilateral, debe ser equitativo para ambas partes. Esta es una penalización recíproca, ¿no? Recíproca, Pero, bilateral, sí. Ajá, pero también se da el caso en Panamá que hay vendedores que no te aceptan la segunda, porque pareciera que fuera justo y costumbre hace mucho tiempo que la penalidad solamente era devolver el abono. ajá, luego es una penalidad. Ajá. Hay momentos en que uno está discutiendo la cláusula. ¿Usted le dieron incienso por preguntar? ¿No? No. Yo le voy a regalar un incienso. Excelente. Todos démosle un aplauso. ¡Un aplauso! ¿Sí? Entonces eso es muy cierto y eso pasa mucho. Eso pasa mucho y sigue pasando que en algún momento nos quieren meter golazos y se hacen el que no entiende. No es que no entiendan mucho la mayoría. La mayoría sí entiende. La mayoría sí entiende, la mayoría se hace el que no entiende y uno tiene que saber explicar. No es fácil saber explicar, pero uno tiene que explicar. ¿Y cuál es mi táctica para primero saber explicarle a alguien que se hace el que no entiende? ¿Quién es su abogado? ¿Puedo hablar con su abogado? No, pero dime a mí. ¿Puedo hablar con su abogado para yo comentarle a su abogado? Porque yo quisiera ver qué su abogado le dice. Usted tiene un abogado de confianza, ¿sí? Ah, no, yo no tengo abogado, entonces búsquese un abogado. Ah, sí, yo tengo mi abogado. Bueno, mi abogado me dice que eso no es así. Ah, sí, ok. Vamos a la oficina de su abogado. Oiga, licenciado, ¿cómo usted dice que eso no es así? ¿Cuál es la penalidad para su cliente? Su cliente devolver el abono no es una penalidad. ¿Usted me va a decir que eso es una penalidad devolver el abono? Ah, no, tiene razón. ¿Te escuchó? Su abogado le dice que yo tengo razón. Tiene que ser equitativo. ¿Usted quiere vender? Venda, pero venda bien. ¿Usted quiere vender? No, yo le consigo un cliente. No me lo asuste. ¿Sí? Listo. Entonces, formalidad. Esto es muy importante. Regalo número 4. Artículo 1221. La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad de la cosa y el precio, deberá constar por escrito cuando se trate de bienes inmuebles. Esto es muy importante. ¿Ok? Uy, se me fue. Artículo 1221. La promesa de vender un inmueble hecha por escritura pública inscrita en el registro público constituye una limitación del dominio, en virtud del cual el promitente no podrá enajenar el inmueble mientras no sea cancelada la inscripción de la promesa, ni grabarlo sin el consentimiento del presunto comprador. La mayoría de nosotros hacemos contratos de promesa de compraventa en hoja simple. Disculpen la expresión para nuestra legislación, esto es papel higiénico. Bueno, no es papel higiénico, es un contrato válido, pero exigible en un juzgado. Una promesa para que proteja a un comprador, a las partes, pero una promesa para que proteja a un comprador que paga un abono. Una promesa para que proteja a un comprador que paga un abono y proteja a las partes debe constar inscrita en el registro público, y para que conste inscrita en el registro público debe ser en escritura pública, porque si no consta inscrita en el registro público no es una limitación al dominio y el vendedor le vende a alguien más. ¿Verdad, Belisa? Entonces el riesgo de un comprador que paga un abono y que la escritura no se inscriba, la escritura de promesa de compraventa no se inscriba en el registro público y no constituye una limitación al dominio, ¿qué para ese vendedor de vender la propiedad a alguien más? Nada. ¿Verdad, Belisa? Sí. ¿Sí? Entonces esto es un riesgo de falta de formalidad legal.
de falta de mecanismos legales que protejan. Porque si tiene una hipoteca, el vendedor requiere el consentimiento del acreedor hipotecario. ¿Verdad, Belisa? Entonces, eso es un problema. Entonces, todavía tenemos legisladores haciendo donaciones y diferentes actividades que deben hacer regular y proteger a un inversionista. ¿Qué mecanismo legal nosotros podemos crear, los abogados y los asesores inmobiliarios, para proteger a un inversionista que día a día le pueden meter un golazo? Y todavía hacemos promesas de compraventa así, que no constituyen una limitación al dominio. ¿Quién paga los costos de esa? Por lo general, costumbre, el comprador, promitente comprador. Inclusive inscribir en el registro público. Sí, señora. Sí, señora. Así como el promitente comprador paga los gastos de inscripción en el registro público, de notaría, registro público de contratos, el abogado del promitente comprador, por práctica usual, es quien debe redactar el contrato de promesa de compraventa. Por práctica usual. Eso no quiere decir que el abogado del promitente vendedor no lo pueda redactar. Sí se puede. ¿Ok? Entonces, este artículo es muy importante. Que a muchos de nosotros desconocemos, ignoramos y no ponemos en práctica. Y es muy delicado. Muy delicado. Y hay abogados y hay personas que dicen, una transacción de $150,000, ¿para qué eso? Yo lo hago cuando una transacción de 2 millones. No importa. Hay que proteger a las partes aunque sea $1. Si el comprador no lo quiere registrar porque es un problema o no quiere, es su decisión. Ustedes tienen que darle la oportunidad porque somos profesionales, somos asesores inmobiliarios, asesores legales. Y por eso yo les inicié esto, a los que llegaron tarde, disculpen, yo inicié diciéndoles, explicándoles un poquito lo que involucra la representación legal, asesoría inmobiliaria, que es nuestro trabajo, y la representación legal dentro de toda transacción de bienes raíces. Todo cliente debe tener un abogado por la formalidad, por la manera en que se realizan las cosas aquí en Panamá. ¿Sí? Entonces este artículo es muy importante. Entonces, ok, aquí está lo que dijo la licenciada Belisa de la sesión, el punto número 6, que ella me leyó la mente. Entonces, con las promotoras hay un estilo, un formato diferente de contratos de promesa. ¿De acuerdo? Entonces, yo describo aquí brevemente 6 puntos importantes que ustedes deben entender, comprender, transmitirle a sus clientes en un contrato de promesa con una promotora. Número 1, que es un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión es algo ya preimpreso, prehecho, donde su cliente pone sus datos y firma. Un contrato de adhesión por lo general es el contrato donde no existe la oportunidad de negociar las cláusulas, donde uno se adhiera a las cláusulas. Según el espíritu de nuestra legislación, eso no es un contrato bilateral, no es un contrato donde las partes tengan la oportunidad de definir, ponerse de acuerdo, donde conste la autonomía, donde conste la voluntad de las partes, el consentimiento de manera adecuada, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama contrato de adhesión. Entonces, nuestra ley de protección al consumidor tiene normas que regulan la protección al consumidor y lo que se considera un contrato de adhesión. Los contratos de promesa con las promotoras tienen cláusulas con posibles incrementos. En algún momento nosotros hemos vendido propiedades nuevas con promotoras, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren un cliente de por vida, explíquenle estas 6 cláusulas, porque nuestro objetivo no es vender, hacer una meta. Cuando yo me siento con mi cliente y yo le explico estos 6 puntos de los contratos con las promotoras, mi cliente confía en mí. Si mi objetivo no es, mira, tienes que tener cuidado porque esto es peligroso y mira esto, el cliente se va a asustar y yo no cumplo mi objetivo. Pero si yo le digo a mi cliente, hey, Kai, te felicito, belleza, oportunidad, mira, a mí me encantaría vivir ahí, pero mira, entonces ¿qué pasa? Aquí hay un documento legal que tiene unas cláusulas que
como es una promotora, las promotoras por costumbre hacen estas cláusulas donde, bueno, es práctica usual, entonces son cláusulas donde desafortunadamente en algún momento ellos tienen mayor ventaja, ¿sí? Pero es costumbre, esto lo hacen con todos los compradores, pero mira, yo quiero decírtelo porque yo soy un profesional, un asesor inmobiliario, y para nosotros la confianza y la comunicación son elementos que yo pongo en práctica siempre, y yo quiero que tú sepas qué estás haciendo. Estás comprando el mejor proyecto, yo quiero vivir ahí, belleza, ¿sí? Te felicito. Pero mira, son estos 6 puntos que quiero que necesito conversar contigo para explicarte, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿ok? Entonces, es lo que yo hago. Posible demora, posible incremento en el precio, posible demora, atraso en la entrega, que no debe atrasar el pago del saldo. Por ejemplo, si ya emiten el permiso de ocupación, por lo general en Panamá se emite un permiso de ocupación antes de estar terminado. Permiso, oye, no ha terminado la obra, ya permiso de ocupación, entrega la carta de saldo, la carta de promesa y ya paga el saldo. Wow. Sí, todo, sí, pero bueno, sorpresas. ¿Qué más sorpresas? Posible cobro de alquiler o cobro de un porcentaje en caso de pago mediante carta de promesa hasta que la promotora la haga efectiva. ¿Sí? Y Kyle me dice, oye, pero tú no me dijiste el 1%. ¿Sí? Son sorpresas. Cláusula penal no equitativa. ¿Qué quiere decir cláusula penal no equitativa con las promotoras? Que si Kyle compra, promete comprar y desiste, pierde el abono. Pero si la promotora no hace el proyecto, devuelve el abono sin penalidad. Eso no es equitativo. Cesión de promesa, un posible cobro. Hay promotoras que dicen, ¿quieres cederle? ¿Ya no quieres comprar? Bueno, dale, págame un porcentaje. O págame algo, o págame $5,000, págame $10,000. Entonces estos son 6 puntos importantes que por lo general Kyle no revisa, no lee. Porque estamos emocionados, entusiasmados, firmamos. Entonces, y eso se inscribe también en el registro público. Los contratos con la promotora por lo general no se inscriben en el registro público. ¿Sí? Entonces, como somos asesores inmobiliarios, no somos vendedores. No somos vendedores, somos asesores inmobiliarios y nosotros tenemos que tener conocimiento de estos por lo menos 6 puntos importantes y tenemos que aprender a transmitirlos. Ustedes vienen con un compañero, conocen a una amiga, bueno, conéctense con la persona que está al lado y practiquen, cuando salgan aquí, practiquen cómo scripts, cómo desarrollar estas conversaciones con los clientes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver, estamos viendo cosas importantes de los 4 contratos que yo mencioné porque solo tenemos 2 horas y hablar solo de un contrato, aquí podemos hablar 5 horas de solo el contrato de comisión. Aquí podemos hablar 5 horas de solo el contrato de promesa de compraventa. Yo no quería venir aquí a leerle las cláusulas, nada, hacerlo aburrido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar del contrato de compraventa. La formalidad del contrato de compraventa, según el artículo 1131 del Código Civil, debe constar por instrumento público. Esto es literalmente lo que dice el artículo 1131 del Código Civil. Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales sobre bienes inmuebles. ¿Sí? Entonces debe constar por instrumento público. Descripción de las partes en un contrato de compraventa, la misma descripción de las partes. ¿De acuerdo? La misma que el contrato de comisión, la misma que el contrato de promesa de compraventa, la misma que el contrato de compraventa, solo que aquí denominado el vendedor y el comprador. ¿De acuerdo? Entonces, yo les hablé de un poder para venta. Un poder para venta, según nuestro Código Civil, debe ser otorgado ante notario. ¿Sí? No puede ser en hoja simple. Debe ser en escritura pública porque debe inscribirse en el registro público. ¿El acta de los accionistas autorizando la venta también? El acta de accionistas autorizando la venta sí puede ser en hoja simple, pero debe ser protocolizada en escritura pública. Es que para que el poder afecte a terceros debe estar inscrito en el registro público. Cuando es de persona a persona para la venta de la finca, y cuando es poder de una persona jurídica también. Pero entonces, aunque tengas el poder, tienes que hacer un acta de autorización para la firma de la compraventa final. Y esa no necesariamente se inscribe al momento que se inscribe el contrato final. Hay una redacción legal de si su cliente está en otro país o su cliente viene a Panamá y otorga el poder ante un notario,
o su cliente va a la embajada, al consulado de Panamá, los cónsules ejercen funciones de notarios. ¿Ok? Nosotros los abogados redactamos el poder con una terminología donde el propietario comparece ante el cónsul haciendo las funciones, ejerciendo las funciones de notario para el propietario otorgar el poder ante el cónsul y se cierra aquí en Panamá. ¿De acuerdo? Entonces la cláusula número 1 en los contratos de compraventa es la misma cláusula. Declara el vendedor, antes era el promitente vendedor, antes era el propietario en un contrato de comisión, aquí es declara el vendedor que es dueño de la finca número tal. Entonces la cláusula número 1 es la misma. Entonces hay personas que me dicen, ay, yo no sé, es la misma, es lo mismo que un contrato de comisión, casi lo mismo que un contrato de comisión. Cláusula número 2, declara el vendedor que vende. En la promesa declara el vendedor que se obliga a vender, promete vender. En la compraventa declara el vendedor que vende. Y el comprador compra la propiedad bajo las condiciones establecidas en este contrato. El objeto del contrato. Cláusula número 2, el objeto del contrato. Cláusula número 3, declara el comprador que ha pagado a el vendedor el precio de venta en la suma de $100,000 de la siguiente manera. ¿Sí? Y se describe la misma forma de pago. Entonces en la forma de pago, ya en la promesa decía una cosa y en los verbos, el momento de los verbos cambia. ¿Sí? La suma de $10,000 pagados y el saldo mediante carta de promesa entregada al vendedor. Aquí debe decir vendedor. Y arriba Y arriba, sí. Ese es copy paste, un ejemplo de copy paste. Disculpen, fue a las 3 de la mañana. Entonces, entregada, vamos a echar para atrás, se fue. Entonces, en el contrato de promesa, bueno, no hay tiempo, en el contrato de promesa decía que deberá ser entregada la carta de promesa. ¿Ok? Entonces, les tengo un quinto regalito. Probablemente algunos de ustedes saben, probablemente algunos de ustedes no saben. Les entrego un quinto regalito. ¿Qué es una carta de promesa irrevocable de pago y por qué es necesaria? ¿Qué es una carta de promesa de pago? ¿Y por qué es necesaria? ¿Y por qué es necesaria? Para saber que están los fondos para terminar la Protege ambas partes. Este es el quinto regalito. Andrés, ¿por qué es necesario? Se garantiza que el comprador tiene los fondos para pagar y se garantiza que la propiedad se va a inscribir a nombre del comprador. ¿Y por qué es necesaria? Porque es necesario porque nosotros no tenemos escrow accounts en Panamá, nosotros no tenemos ese tipo de protección como hay en otros países y la mejor manera de protegerte si la persona está comprando al contado es que ponga, ¿Sabían eso? Que ponga los fondos. Un aplauso para Belisa. Que ponga los fondos en su propia cuenta y solicite a su institución financiera o banco. Otro aplauso para Belisa. Una carta promesa. Otra. Tienes razón. Mi respuesta es por la inseguridad jurídica que existe en nuestro país, del momento el momento real y efectivo en que se inscriba en el registro público el traspaso. No sabemos cuándo se va a inscribir. Por eso es necesario. Un pago debe ser simultáneo con la inscripción. El momento de la inscripción. Antes de la inscripción el vendedor es el dueño. Al momento de la inscripción el comprador es el dueño. Por esa inseguridad jurídica del momento en que se debe inscribir la escritura en el registro público, porque cuando ingresa la escritura en el registro público puede ser rechazada, puede ser retirada sin inscribir, puede entrar un golazo, puede pasar muchas cosas. Por esa inseguridad jurídica del momento en que se logre inscribir un traspaso en el registro público, porque no existe la certeza jurídica y porque una transacción equitativa, real, como debe ser, ideal, debe involucrar un traspaso, ¿verdad, John? Un traspaso y un pago simultáneo. Hey, yo te quiero pagar cuando yo sea el dueño, no te quiero pagar antes. Está bien, no te quiero pagar después. Pero ¿cómo hago para pagarte?
Bueno, vamos a meter la escritura en el registro público, pero meterla no quiere decir que el comprador va a ser dueño. O meterla no quiere decir... Si no sé que es verdad que tiene otro fondo. Exacto. Eso protege a ambas partes. Protege ambas. Otro aplauso para Belisa. Sí, entonces le voy a explicar con esta grafiquita porque es importante. Pasos para un traspaso y una compraventa. Paso número 1. Esto le va a explicar qué Belisa y yo queremos decir. Belisa tiene razón. Último aplauso para Belisa. Pasos para un traspaso y compraventa. ¿Sí? Paso número 1. En el MEF, el vendedor paga los impuestos de venta. Vamos a poner un poquito de atención, porque así nadie nos puede echar cuento. Con esta explicación, nadie nos va a echar cuento que es una carta de promesa y nos la vamos a aprender bien. La vamos a entender clarito como el agua. Mejor que muchos abogados. El vendedor en el MEF paga los impuestos. Paso número 2, en la notaría el vendedor firma la escritura de venta y el comprador firma la escritura de compra. Paso número 3, en el registro público ingresa la escritura pública. Paso número 4, en el registro público se inscribe la escritura. ¿Qué pasa en el paso número 2? Las partes firman. El vendedor quiere cobrar aquí, en el paso número 2. El comprador quiere pagar aquí, en el paso número 4. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para satisfacer al vendedor que quiere cobrar aquí? ¿Y cómo satisfacemos al comprador que quiere pagar aquí? Sí. ¿Qué pasa? Cuando se pagan los impuestos, el vendedor todavía es el dueño. ¿Quién es el dueño cuando en la notaría se firma la escritura? Todavía el vendedor es el dueño. ¿Quién es el dueño cuando ingresa en el registro público la escritura de venta? Todavía el vendedor es el dueño. ¿Quién es el dueño cuando se inscribe la escritura de venta? El comprador. Ahí, cuchillo, están despiertos. Un aplauso para ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para satisfacer al vendedor que quiere cobrar aquí y satisfacer al comprador que quiere pagar acá? Entonces, al momento de la firma en la notaría, en ese momento se le entrega una carta de promesa irrevocable de pago donde al vendedor se le da la promesa de que el banco te va a pagar cuando me traspasas, cuando se inscribe en el registro público. Esa es la manera en que se protegen ambas partes, donde el vendedor tiene una garantía de pago y el comprador tiene un compromiso de pago al momento de la firma para ser efectivo cuando se inscribe, por la inseguridad jurídica de que no existe un momento certero. Si en el registro público hubiera un botoncito donde pudiéramos apretar traspaso con certeza jurídica de que ahí en ese momento, ahí vamos uno con un cheque de gerencia hoy y entrega y simultáneo y ya puede haber protección, ¿sí? En ese momento. Pero si no sabemos cuándo ingresar una escritura en el registro público, no necesariamente quiere decir que tenemos la certeza de que se va a inscribir o no. ¿Cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo va a ser el momento de la inscripción? No sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el instrumento legal que protege a las partes para un traspaso de finca es pagar mediante carta de promesa irrevocable de pago. La otra opción es que el comprador emita un cheque de gerencia y ese cheque de gerencia lo ponga en un custodio, que puede ser un notario, ¿sí? De común acuerdo a ambas partes, y cuando se inscribe el traspaso, si no se inscribe el traspaso en un término, el custodio le devuelve el cheque al comprador. Si se inscribe el traspaso, el custodio le entrega el cheque al vendedor. ¿De acuerdo? Sí. Un aplauso para ustedes. Una explicación suave. Sí, un aplauso para ustedes. Sí, Marta, tiene una pregunta. ¿Entendieron que es una carta, verdad? Promesa. Porque después del registro público tiene que irse para nada. Mientras en ANATI sigue siendo el vendedor ante ANATI que es dueño. Entonces, si no se lleva, ¿quién es responsable de pagar esos impuestos? Muy buena pregunta. Un aplauso para Marta. Ok,
Entonces, nosotros tenemos dos instituciones en Panamá, tres instituciones que tienen que ver con propiedades. Notaría, MEF, registro público. Notaría para preparar los documentos, MEF y registro público. Entonces, antes de vender, hay que ir al MEF y pagar los impuestos. Cuando se vende, se inscribe en el registro público. Y después de que se inscribe en el registro público, hay que volver a ir al MEF. Porque, ¿qué pasa? El MEF y el registro parece que no hablan. ¿Sí? Están peleados. Entonces, son dos instituciones separadas. Que hay veces que nosotros inscribimos en el registro público y ya murió ahí. Eso no debe morir ahí. Debemos llevar la escritura inscrita del registro público a ANATI. ¿Sí? Y en la ANATI se debe actualizar la escritura de traspaso que se inscribió en el registro público, se debe actualizar en la ANATI, porque en el MEF todavía va a aparecer el vendedor como el dueño. En el MEF. Porque ellos no hablan, están peleados. ¿Sí? Entonces hay que ponerlos a hablar o dejar de ponerlos a hablar y uno hacer el trámite. Entonces uno tiene que manualmente llevar la escritura, sacarle una copia y llevarla a NATI y hacer ese trámite de actualizar el nombre del titular del propietario en ANATI. Y hay personas que lo dejan así, hay personas que no lo hacen. Cuando le queda un paisado, sale a nombre del vendedor. Sí. Es un trámite sencillo. Ahí es cuando se perfecciona la venta. De acuerdo, entonces brevemente les voy a hablar sobre un contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento, la misma descripción de las partes. La misma. Si ustedes ven los encabezados de todos los contratos que hemos hablado, ven el encabezado del mismo contrato de arrendamiento, es la misma descripción de las partes. ¿Sí? Entonces, en un contrato de arrendamiento hay dos opciones: un contrato privado y un contrato inscrito en el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, según nuestra ley, un contrato privado es válido. ¿De acuerdo? Es bueno registrarlo en el MIBI porque se protege más a las partes. En algún momento van a encontrar algún propietario que no quiera devolver el depósito. ¿Y cómo hacer que devuelva el depósito cuando haya que devolverlo? En algún momento van a encontrar un arrendatario que se vaya antes de tiempo. En algún momento van a encontrar diferentes situaciones. Entonces, hay una protección legal que es inscribirlo en el Ministerio de Vivienda. ¿Sí? ¿Se puede multar por no registrar? Sí. La multa puede ser hasta 10 veces el monto del canon de arrendamiento según la ley de arrendamiento. ¿Sí? Hay personas que no saben eso. Sí, ese es otro regalito. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros le digamos a algún cliente: no, tranquilo, no necesitas registrarlo, tu contrato privado es legalmente válido. Sí es cierto que tu contrato privado es legalmente válido, pero también es cierto de que si no lo registra, el Ministerio de Vivienda puede poner una multa. Puede haber una queja del arrendatario, y si hay una queja del arrendatario, investiga y verifica que el contrato es privado, el Ministerio de Vivienda puede poner una multa. ¿Sí? Según la ley de arrendamiento, pueden leerla, revisarla. Entonces, es un poquito delicado. La decisión de no registrarlo debe ser de las partes, no decisión nuestra. Nuestra gestión es intermediación, juntar a un arrendador, a un arrendatario, hacer que sean felices, cobrar nuestra comisión, ser un buen asesor inmobiliario, ¿sí? Y la gestión legal que su abogado decida. ¿De acuerdo? Por eso cuando yo soy asesor inmobiliario, me gusta decirle a mis clientes quién es su abogado, por favor, que sus abogados hablen. ¿No tiene abogado? Bueno, por favor, búsquese un abogado, porque son documentos legales y en Panamá tenemos procesos legales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la cláusula número 1 en todo contrato de arrendamiento es la misma. Declara el arrendador que es el propietario. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos puede tomar 6 horas revisar todas las cláusulas de un contrato de arrendamiento. Así que yo simplemente la listé: titularidad y descripción de la propiedad, objeto del contrato, dar en arrendamiento y recibir el canon de arrendamiento, pago del canon de arrendamiento, pago de depósito de garantía, fecha de inicio, inspección y entrega. Esto es muy importante: fecha de entrega, fecha de inicio, fecha de inspección, que el arrendatario ha inspeccionado, ha verificado la propiedad y la acepta y la recibe en las condiciones en que está.
¿Sí? Esto es muy importante. Término del contrato de arrendamiento. El término del contrato de arrendamiento, wow, yo no me recuerdo si yo he visto. ¿Ha visto algún contrato de arrendamiento sin término? Sin plazo de duración. Wow. Es que eso de copiar y pegar en algún momento, yo no me acuerdo, probablemente sí, y eso es muy delicado, porque todo contrato debe tener un término, una duración. ¿Sí? Aquí el punto 9 dice terminación, y si no tiene una duración, entonces eso es muy delicado. ¿De acuerdo? Obligaciones del arrendador, obligaciones del arrendatario, terminación anticipada, incumplimiento. Hay una cláusula que se llama la renovación. ¿Sí? Aunque no exista esa cláusula, la ley permite la renovación automática de un contrato de arrendamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si la ley permite la renovación automática de un contrato de arrendamiento, un contrato se puede renovar. ¿Cómo un contrato se puede renovar? Si el arrendador no manifiesta con anticipación, antes de la terminación al arrendatario, que no quiere renovarlo. Si el propietario le envía una comunicación al arrendatario que no quiere renovarlo, entonces el contrato no debe poder renovarse. Si su cliente le manifiesta a Kyle, el contrato no lo quiere renovar, dice término de duración 1 año, te mando esta carta, no va a ser renovado, termina y la fecha de terminación ya, tienes que salir. Perfecto. Pero si Kyle se queda 1 mes y envía el pago y yo arrendador me quedo con el pago, ya yo estoy tácitamente consintiendo que él se quede por recibir el pago y no devolvérselo. Y si él no quiere recibir el pago, yo hago un pago por consignación en un juzgado, que él se negó a recibir el pago, juzgado tiene tu pago y te notifico que hice el pago por consignación en un juzgado. ¿Sí? No te renové, tienes que salir, eres un intruso. ¿De acuerdo? Entonces son procedimientos un poquito delicados, y hay que tener cuidado, y todo porque hay que tener cuidado cuando redactamos el contrato. ¿Ok? Entonces los formularios del contrato, los contratos y el formulario del contrato sí es un poquito tedioso, un poquito formal, lo que es el Ministerio de Vivienda en los contratos, pero hay cierto grado de protección para las partes y uno se cubre en salud. Entonces, regalito número 6. Regalito número 6. Esto es un modelo de un sello de autenticación. La mayoría de los sellos de autenticación los sellos de autenticación deben decir: autenticado ante mí, ha sido presentado ante mí. ¿Sí? Entonces, esa frase de ha sido presentado ante mí, por lo tanto sus firmas son auténticas, en un sello de autenticación es un poquito delicado. ¿Sí? Hay notarios y hay personas que van a la notaría, llevan los documentos y autentican las firmas de las partes sin que las partes vayan. No hagan eso. Eso se llama falsedad. Cuando hay un problema, supongamos uno de mis clientes es una de las partes y mi cliente tiene un problema con su cliente y su cliente incumplió, mi cliente incumplió, hay un problema y ustedes autenticaron la firma de mi cliente sin que mi cliente fuera a la notaría. Y es más, mi cliente firmó y se fue de viaje al día siguiente y ustedes autenticaron después de 3 días. Y hay un pleito judicial y se va a un juzgado y ustedes demandan a mi cliente por incumplimiento. Y yo analizo el caso y mi cliente me comenta que él se fue de viaje y yo veo, y tú nunca fuiste a la notaría, ya ganamos el caso, porque eso se llama falsedad y el notario puede estar en problemas, ustedes están en problemas. ¿Sí? Entonces no hagan eso. Nunca autentiquen un documento sin que las partes no estén presentes. Ahora, a raíz de esas situaciones de falsedad y problemas, ahora los notarios han creado otro sello que dice que este poder ha sido cotejado con fotocopia de la cédula.
Entonces ahora los notarios no le están diciendo no, porque hay que cobrar, no hay que decirle no, yo no te hago eso porque otra notaría sí te lo hace y yo te lo hago, pero yo te pongo este sello. Ya no te pongo el sello que dice que fue presentado ante mí. Y ese sello, y uno no se da cuenta, y ese sello no sirve. ¿Por qué un sello de autenticación es importante? Te voy a explicar. En un pleito judicial, supongamos, ¿por qué se pide un sello de autenticación? ¿Por qué hay gente que dice, este otro regalito número 7, ¿por qué hay personas que dicen que un contrato no es legal si no está notariado? No está notariado, no es legal. Es legal porque consta el consentimiento, objeto y causa, que vimos. Es legal porque consta el consentimiento y fue firmado. El notario no da certeza sobre la legalidad del contrato. El notario solo certifica la firma, la persona, ¿sí? Autentica la firma, firmado por la persona. Entonces, ¿por qué el sello del notario es importante? Ante un pleito judicial, en un pleito judicial, pongan atención, en un pleito judicial hay etapas. La primera etapa de un pleito judicial se llama demanda o denuncia, si es civil o penal. La segunda etapa de un pleito judicial es admisión. La tercera etapa es recepción, notificación al demandado. La cuarta etapa es que el demandado reconozca los documentos, conteste la demanda, reconozca o diga que no reconozca y comparezca o reconozca su firma en el documento. Reconocimiento de firma. Entonces, el proceso de reconocimiento de firma en el juzgado le puede dar la oportunidad al demandado a que diga yo no lo firmé. Y entonces dependerá si el demandante insiste y pide una prueba caligráfica o insiste y diga tú lo firmaste, estás cometiendo falsedad, ¿sí? Perjurio, prueba caligráfica, y entonces ya eso es otra etapa, todo un proceso, y todo ese proceso de darle la oportunidad o no al demandado de que tenga que reconocer o no su firma en el contrato, el demandante lo puede obviar habiendo autenticado el contrato. Si ya reconociste tu firma ante un notario, no tienes que reconocerla en el juzgado. Y esa etapa judicial se puede obviar, que puede ser un dolor de cabeza para el demandante, si el demandado reconoce su firma ante un notario en el contrato. Entonces el sello del notario no es para darle validez al contrato. El sello del notario es para que eventualmente, si en un pleito el demandante quiere estratégicamente obviar ese paso, adelantarse, entonces proteger a ambas partes ante un pleito judicial, de que el demandado no pueda decir que esa no es mi firma, ya la reconociste ante un juzgado, ante un notario. ¿Sí? Ese es regalito número 6. ¿Ah? 7, regalito número 7. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Yo espero que les haya gustado. Yo hice esta presentación un poquito flash porque es bastante un tema tan complejo, tan amplio, que involucra tantas cosas que en 2 horas de nuestra charla no podemos hablar de tantas cosas, así que hice un resumen flash, estilo flash, a mi manera, de este tema que me encanta. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, sí, Marta, ¿tiene una pregunta? Propiedades panameñas, sociedad anónima, cliente americano, pero los accionistas de la sociedad viven en Estados Unidos, la plata la tienen que manejar en Estados Unidos, ¿es posible o tienen que pasar por Panamá? Ajá, muchas cosas es posible. El pago no necesariamente tiene que realizarse aquí en Panamá, pero hay que ver si es un traspaso de título. Si es un traspaso de título y el vendedor vive en Panamá, el comprador vive en Estados Unidos y tiene la plata en Estados Unidos, si hay inseguridad en la fecha de inscripción en registro público y hay inseguridad en el momento en que una transferencia bancaria internacional aclare en la cuenta del vendedor, ante tantas inseguridades, cómo hacer una transferencia internacional, entonces
Sí, Relisa. Sí, el dinero se puede manejar en Estados Unidos, pero tienen la obligación de hacer el pago de los impuestos de transferencia, ya sea del título de la propiedad o de la venta de las acciones en Panamá. El resto del pago lo pueden recibir siempre y cuando cumplan con los requisitos fiscales de Panamá, que es el pago del impuesto correspondiente. Entonces el vendedor tiene que pagar los impuestos y si ustedes encuentran un mecanismo por medio del cual el comprador mande el dinero al vendedor, ¿sí? Y exista la garantía de que él reciba el pago, listo. Muchas gracias a todos. Les pido que por favor vengan todos adelante, nos tomamos una foto grupal por favor y espero que les haya gustado. Gracias.